Se suele señalar a Singapur como un ejemplo de éxito. En solo unas décadas, esta ciudad-estado pasó de ser un puerto comercial colonial a convertirse en una metrópolis global vibrante. Es el país más rico de Asia, con un PIB per cápita que supera tanto al del Reino Unido como al de Estados Unidos. Cuenta con una infraestructura de nivel mundial, un sistema de transporte eficiente y viviendas accesibles. Sin embargo, en los últimos años, Singapur ha enfrentado desafíos en múltiples frentes. ¿Podrá encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la sustentabilidad ambiental, y a la vez crear un modelo para las ciudades del futuro? Soy Haslinda Amin, y esto es Momentum. Al hablar de Singapur, es probable que pienses en la película Locamente Millonarios. En términos de logros económicos, Singapur se destaca. Este pequeño país del sudeste asiático, que es incluso más pequeño que la ciudad de Nueva York, es un destacado centro financiero global. También es uno de los mayores centros de comercio de petróleo, cuenta con uno de los aeropuertos mejor valorados del mundo y gestiona uno de los puertos más activos. Su éxito es el resultado de décadas de planificación y ejecución cuidadosa por parte de un partido político que ha gobernado desde su independencia. Pero en los últimos años, este partido enfrentó su peor desempeño. Para seguir prosperando, Singapur necesita evolucionar. Su crecimiento económico se ha ralentizado y su población está envejeciendo rápidamente. Además, se enfrenta a una amenaza existencial: el cambio climático. Al ser un país tropical de baja altitud, Singapur es vulnerable al aumento del nivel del mar y a las olas de calor extremo. Para enfrentar estos desafíos y garantizar su futuro, Singapur está apostando cada vez más por la ciencia y la tecnología. Actualmente, Singapur depende en gran medida del gas natural importado. Para alcanzar su objetivo de emisiones cero neto para 2050 y mitigar los impactos del cambio climático, debe hacer la transición hacia energías renovables. Por eso, está impulsando la producción de energías renovables a nivel local. Sin embargo, las opciones son limitadas. No dispone de grandes ríos para generar energía hidroeléctrica, ni cuenta con suficiente viento para operar turbinas eólicas a gran escala. Pero gracias a su abundante luz solar durante todo el año, la energía solar se posiciona como la opción más viable. Singapur ha incrementado su capacidad de generación de energía solar más de 1000 veces en los últimos 15 años. Me encuentro en Tenge, una de las plantas solares flotantes interiores más grandes del mundo. Tenge tiene más de 120.000 paneles solares y abarca más de 45 hectáreas, lo que equivale a unos 45 campos de fútbol. Está gestionada por PUB, la Agencia Nacional de Agua de Singapur y la empresa estatal Sembcorp. Estamos hablando de una planta solar flotante de 45 hectáreas. ¿De qué manera contribuye esta iniciativa a preparar a Singapur para enfrentar tanto la creciente demanda de energía como la crisis climática? Para abordar el desafío de la alta demanda, primero debo hablar del trabajo que hacemos en PUB. Esperamos que la demanda de agua en el país casi se duplique para el año 2065. Para poder satisfacer esta necesidad, dependeremos de fuentes de agua resistentes a las condiciones climáticas extremas, como el agua desalinizada y el agua reciclada, que llamamos New Water, y estas fuentes consumen más energía. Como resultado, nuestra huella de carbono podría duplicarse o incluso superar ese nivel para ese año. Ante este panorama, Singapur debe aprovechar al máximo las energías renovables. La energía solar es una opción ideal para el país, pero nuestras limitaciones de espacio nos obligan a buscar enfoques innovadores. Un ejemplo son los embalses, que normalmente se utilizan para recolectar agua de lluvia y tratarla para producir agua potable. Las grandes superficies que ocupan los embalses son costosas, pero nos ofrecen una valiosa oportunidad para la instalación a gran escala de paneles solares y así maximizar el uso del espacio disponible en Singapur.
En comparación con la instalación de paneles solares en los techos, colocar paneles solares en el agua los mantiene frescos y aumenta su eficiencia. Cubrir un embalse con paneles solares también reduce la evaporación, lo que ayuda al embalse a almacenar agua de lluvia por más tiempo. La electricidad generada por la planta solar se utiliza para abastecer las infraestructuras de PV. Según Sembcorp, este sistema permite reducir las emisiones de carbono en 32 kilotones por año, lo que equivale a sacar 7,000 autos de las carreteras. La capacidad de energía máxima que genera la planta solar de Teng es de 60 megavatios, lo que puede abastecer alrededor de 16,000 departamentos. Por lo que sabemos, hay 17 embalses en Singapur, así que sería razonable que el país contara con más plantas solares flotantes. Diría que el éxito de esta planta solar en Tenge nos brinda la confianza necesaria para probar este concepto en otros embalses, y lo estamos haciendo. Pero este proceso requiere estudios más detallados porque cada embalse es único en su diseño. Tenemos planes para implementar plantas solares flotantes a gran escala en otros 2 de nuestros embalses en los próximos 5 años. La idea es que la capacidad combinada de estas nuevas instalaciones supere los 150 megavatios. Si logramos alcanzar este objetivo de energía entre los 2 embalses, podríamos abastecer aproximadamente otros 40,000 departamentos con energía solar. Rasuan, si quisiéramos replicar esta planta solar flotante en otro lugar del mundo, en otro país, ¿cuáles son algunos de los aprendizajes clave que puedes compartir con los demás? Según nuestra experiencia, lo importante es optimizar el espacio. Creo que esta forma multifuncional de utilizar el espacio es una área en la que las ciudades o países en una situación similar a PV pueden explorar. Además de optimizar el uso del suelo, la planta solar de Tenge fue diseñada para maximizar la eficiencia desde el inicio. Un aspecto crucial de las plantas solares es que su diseño debe ser preciso desde el principio, para reducir al mínimo los requisitos de mantenimiento durante los próximos 25 años. Creo que en términos generales, una planta solar no es tan compleja como una planta de energía, pero para asegurar su efectividad y productividad, es necesario tener un enfoque intensivo en el análisis de datos y en herramientas de análisis predictivo, que ayudan a mantener la eficiencia y alcanzar el mejor desempeño posible. En cuanto a la inclinación de los paneles solares, están colocados con un ángulo de 5 grados. Sí. Uno creería que la mejor manera de maximizar la recolección de energía sería tenerlos completamente planos. Como Singapur está cerca del Ecuador, la máxima eficiencia en la captación de irradiación solar se logra con un ángulo de 0 grados. Pero si los paneles están planos acumulan más suciedad. Cuando llueve, el polvo y la suciedad pueden reducir el rendimiento y la eficiencia del sistema. Antes de proceder a construir esta planta solar, ya teníamos bastantes instalaciones solares existentes ubicadas en los techos, con algunas instaladas a 3 grados y otras a 5 grados. Analizamos los datos, y estos revelaron que un ángulo de 5 grados ofrece el mejor rendimiento. Este ángulo permite que la luz solar y el aire fluyan a través del espacio, y hemos orientado los paneles hacia el norte, que es precisamente la dirección del viento. De esta manera, también mejoramos la biodiversidad en el ecosistema, la calidad del aire y la calidad del agua. Jen, ¿cómo abordan las preocupaciones de que estos paneles solares puedan afectar de manera negativa la calidad del agua o la vida silvestre en esta área en particular? Bueno, contamos con un plan de gestión y monitoreo ambiental que es sumamente completo y que seguimos de manera rigurosa. Un ejemplo de esto es la instalación de 8 cámaras trampa para rastrear la vida silvestre del área. Además, disponemos de 3 estaciones de monitoreo de la calidad del agua, que recopilan datos y elaboran informes semanales que nos permiten evaluar el desempeño y la calidad del agua. Nuestra coexistencia con la vida silvestre es muy armoniosa. Un dato curioso es que, en 2021, había 9 nutrias viviendo aquí. Ahora son 14 nutrias y están felices. Salen a jugar a las 5. Entonces este proceso está basado en datos y respaldado por la ciencia. ¿Siguen monitoreando? ¿Qué hacen con la información que recopilan? ¿Cómo utilizan esos datos para realizar mejoras futuras? Sí, recopilamos una gran cantidad de datos en esta planta solar. Comenzamos monitoreando parámetros del sistema,
como datos de temperatura, rendimiento de los inversores y generación de energía. Luego analizamos estos datos para identificar pérdidas relacionadas con factores como la suciedad o las altas temperaturas, y eso nos permite hacer ajustes y mejoras. No limpiamos los paneles sin un motivo específico. Por ejemplo, hay muchas aves en la zona y en ocasiones ensucian los paneles solares. Cuando esto ocurre, nuestro sistema de análisis digital detecta el problema y enviamos a un equipo para limpiar los paneles afectados. La capacidad para generar energía solar de Singapur ha crecido mucho con los años. Pero debido al espacio limitado, es poco probable que la energía solar sea una parte dominante de la matriz energética del país. Por eso, la ciudad-estado aún necesitará importar energía renovable de otros países. A pesar de esto, se proyecta que para 2050 las energías renovables generadas localmente podrían cubrir más del 60% de la matriz energética, con el hidrógeno emergiendo como una fuente clave. Un ejemplo es la colaboración de PV con la empresa emergente estadounidense Quatic. Desarrollaron una planta de demostración de $20 millones para capturar dióxido de carbono y producir hidrógeno. El océano ya es la herramienta más poderosa del planeta para eliminar dióxido de carbono. La tecnología de Quatic busca imitar este proceso natural de forma más rápida y eficiente, y a la vez generar hidrógeno, un combustible limpio que podría abastecer redes eléctricas, sistemas de transporte e industrias pesadas. Así es como funciona. Primero, se bombea agua de mar a la planta de Quatic. Luego, la electrólisis descompone el agua de mar en hidrógeno, oxígeno, una corriente base y una corriente ácida. La corriente base se expone al aire y ayuda a crear la reacción que forma carbonatos sólidos y bicarbonatos disueltos. Estos carbonatos y bicarbonatos son dióxido de carbono que fue capturado de la atmósfera. La corriente acidificada se neutraliza con roca. Las dos corrientes se mezclan y regresan al mar. El agua de mar que se descarga fue procesada, por lo tanto, preserva la misma composición química del océano y evita dañar el ecosistema marino. Según la Agencia Nacional del Agua de Singapur, esta tecnología podría integrarse en las operaciones de desalinización de agua de PV. El equipo realizó un proyecto piloto en Singapur durante más de un año y logró eliminar hasta 100 kilogramos de dióxido de carbono por día. De acuerdo a lo que dijo la empresa, se espera que la planta de demostración tenga la capacidad de capturar unas 3.650 toneladas de dióxido de carbono al año y de producir más de 100 toneladas de hidrógeno. Sin embargo, las tecnologías de captura de CO2 como la de Quatic todavía están en una fase inicial y son costosas. Además, los impactos a largo plazo de estos proyectos en el entorno marino aún no se comprenden del todo. La vivienda es otro pilar fundamental en la transformación de Singapur hacia una ciudad diseñada para el futuro. El 80% de la población de Singapur vive en edificios construidos por el gobierno. La Junta de Vivienda y Desarrollo, que planifica y construye estas viviendas, ha desarrollado su proyecto más ecológico hasta ahora, la nueva ciudad de Tengah. Tengah es parte del esfuerzo de Singapur por reducir su huella de carbono y fomentar la sostenibilidad en el manejo de recursos como la energía, el agua y los residuos. Será la primera ciudad de la Junta diseñada desde cero con tecnologías inteligentes integradas en toda su estructura. Incluirá un centro urbano con tráfico vehicular reducido, iluminación inteligente, recolección automatizada de basura y un sistema centralizado de enfriamiento alimentado por energía solar, una opción ecológica frente al aire acondicionado tradicional. En lugar de usar refrigerantes para eliminar el calor, utiliza agua fría canalizada hacia los hogares desde plantas centrales de enfriamiento. Está basado en un modelo comercial implementado en el distrito financiero de Marina Bay, donde las plantas de enfriamiento y las tuberías fueron instaladas bajo tierra antes de que se iniciara la construcción de los edificios. Según SP Group, la empresa que opera este sistema, la red tiene la capacidad de ahorrar hasta 30 gigavatios hora por año, lo que equivale a sacar 4.500 autos de las calles. Para diseñar Tengah,
La Junta de Vivienda y Desarrollo empleó un software de modelado ambiental en 3D que permitió simular el impacto de los cambios en el viento, la temperatura y la luz solar sobre los edificios y su entorno. El objetivo era encontrar la mejor manera de mitigar el efecto de la isla de calor urbana. En muchas partes del mundo, las viviendas públicas son un problema, pero en Singapur son una solución. Además, Singapur ha dado un paso más allá al integrar tecnología avanzada para abordar los desafíos que surgen en relación con la vivienda pública. Una de las tecnologías más avanzadas que aplicamos de forma habitual en nuestro trabajo diario de diseño es el módulo ambiental integrado, conocido como IEM por sus siglas en inglés. Esta herramienta nos permite simular diversos parámetros ambientales, incluso antes de comenzar el proceso de construcción. Antes de Tenga, este software de modelado en 3D fue utilizado para planificar Punggol North Shore, el primer distrito inteligente y sostenible de Singapur. Este software nos permitió convertir diseños virtuales en desarrollos reales mediante el análisis de distintos factores físicos, como el flujo de viento. Por ejemplo, el diseño escalonado de los edificios fomenta la ventilación natural y el movimiento eficiente del aire en las zonas residenciales. Aquí vemos una imagen del distrito North Shore a las 6 de la tarde. Como se puede observar claramente, una gran parte de las áreas en este distrito están cubiertas por la sombra. Esto genera espacios más frescos y significa que los residentes pueden disfrutar de las comodidades. Lo mejor de este software es que al realizar una simulación, podemos analizar diferentes parámetros al mismo tiempo, como la velocidad del viento, las sombras, la temperatura ambiental, la humedad y los niveles de confort térmico. Gracias a este enfoque, nuestros arquitectos y planificadores urbanos pueden evaluar y optimizar sus diseños desde diversas perspectivas antes de iniciar cualquier construcción. ¿Qué tan rentable y eficiente es este tipo de enfoque para la vivienda pública? Antes usábamos varios softwares. Por ejemplo, para estudiar el flujo de viento usábamos un software y para el análisis solar usábamos otro. Pero el IEM integra todo en una única plataforma. Eso nos permitió reducir los costos asociados a los estudios de modelado ambiental. Como Singapur es una isla con espacio de tierra muy limitado, debemos aprovechar este tipo de tecnología e implementar de manera estratégica las medidas de mitigación diseñadas para abordar los problemas relacionados con el calor. Además de usar tecnología inteligente para optimizar el diseño de edificios, la Junta también apuesta por aumentar las áreas verdes. Las plantas no solo reducen la temperatura del aire, sino que también dan sombra. Y han sido esenciales en la lucha de Singapur por combatir el aumento de la temperatura. Aunque ya es conocida como la ciudad jardín, Singapur planea plantar 1 millón de árboles más para 2030. En el caso de Tenga, la meta es crear un pueblo forestal perenne utilizando el diseño biofílico, un enfoque que ya fue probado en el desarrollo de Punggol. Leonard, estamos en Punggol, la primera ciudad verde en Singapur. No solo es sostenible, es inteligente y biofílica, ya que incorpora mucha vegetación. Sí, así es. Punggol funciona como nuestro laboratorio viviente, un espacio donde hemos probado una gran variedad de características innovadoras que combinan inteligencia, sostenibilidad y diseño biofílico. El término biofílico proviene de la palabra biofilia, que se refiere a la afinidad que tiene el ser humano con la naturaleza y a nuestra conexión natural con los seres vivos. Cuando hablamos de diseño biofílico, nos referimos a la inclusión de elementos que permiten al ser humano reconectarse con la naturaleza y disfrutar de sus beneficios naturales. Durante el desarrollo del marco conceptual para el pueblo biofílico, lo que hicimos fue adoptar un enfoque integral y fundamentado por completo en la ciencia, con el propósito de integrar la vegetación de una manera que fortalezca el sentido de pertenencia de los residentes, mejore su bienestar y eleve significativamente su calidad de vida. Tuvimos en cuenta 5 aspectos clave: el suelo, el agua, la flora y fauna, el confort en espacios exteriores y las personas. Prestamos especial atención al confort en exteriores, asegurándonos de que los espacios al aire libre sean agradables, cómodos y funcionales en cualquier momento del día.
Entonces, ¿cómo se implementó todo eso aquí en Punggol? Por ejemplo, ¿cómo plantaron los árboles? Bueno, debido a que se llevó a cabo un análisis detallado antes de diseñar y planificar, los árboles se plantaron estratégicamente. Por ejemplo, su ubicación está pensada para alinearse con los patrones de viento durante los meses de monzón. Esto permite que, al caminar por los senderos, las personas disfruten de una brisa más fresca y agradable. En particular, hemos puesto especial cuidado en asegurar que los espacios donde las personas suelen reunirse para realizar actividades al aire libre tengan suficiente sombra, por ejemplo. Esto se logra ya sea a través de una abundante vegetación o utilizando las sombras naturales que proyectan los edificios cercanos. Esto es importante. Singapur siempre se ha conocido como una jungla de cemento, con temperaturas muy altas. Pero gracias al diseño y a la vegetación implementados aquí, las temperaturas son bastante más bajas. Sí, eso es cierto. La gran cantidad de vegetación y su ubicación estratégica en los diferentes espacios de Punggol han contribuido de manera notable a reducir las temperaturas. Definitivamente, hay una clara diferencia entre las áreas que han sido diseñadas con este enfoque y aquellas que no cuentan con este tipo de planificación. Imagino que los residentes aquí disfrutan mucho más del aire libre en comparación con otros complejos más antiguos. Sí, vemos a muchas más personas disfrutando de los espacios durante todo el día. Y es muy alentador ver que las familias se reúnen y disfrutan de los espacios que creamos, como los estanques y los jardines de mariposas, que aprenden sobre la naturaleza y aprecian todo lo que nos brinda, y que a fin de cuentas, tienen una mejor calidad de vida. Hasta ahora, se han entregado más de 5.700 departamentos en Tenga a sus compradores. Cuando esté completamente desarrollado, el nuevo vecindario proporcionará 30.000 unidades de vivienda pública y 12.000 de vivienda privada. Pero según informes de medios locales, Tenga ha enfrentado algunos desafíos iniciales. Algunos compradores dijeron que el sistema de refrigeración fallaba, mientras que otros se quejaron de que hay transporte limitado y caminos bloqueados. En respuesta, la Junta de Vivienda y Desarrollo explicó que construir la infraestructura para nuevas ciudades requiere tiempo, y SP Group informó haber reparado la mayoría de las unidades de enfriamiento afectadas. En Singapur, un país con escasez de tierra y recursos naturales, cada detalle de su paisaje urbano está meticulosamente planificado. La planificación urbana de Singapur ha dado lugar a la creación de una ciudad del futuro, una ciudad donde la sustentabilidad ambiental y la conveniencia urbana convergen. Los esfuerzos de Singapur para asegurar un futuro sostenible pueden ser difíciles de reproducir en países más grandes. Sin embargo, brindan enseñanzas valiosas para regiones más pequeñas con desafíos similares. Esta pequeña nación insular es más chica que la ciudad de Nueva York, pero es el país más pudiente del continente asiático y uno de los más ricos del mundo. El PIB per cápita de Singapur superó al del Reino Unido, el de Estados Unidos, el de Francia y otros países desarrollados. En los últimos 60 años, Singapur ha dejado de ser un puerto comercial colonial para transformarse en un centro financiero animado que es envidiado en todo el mundo. Además, se considera un ejemplo para cualquier país que busque desarrollar una economía sólida y de alta tecnología. Esa riqueza es el resultado de años de planificación llevada a cabo por un partido que gobierna desde la independencia. ¿Cuál es la fórmula de Singapur para ser tan exitoso? ¿Continuará siendo cada vez más próspero luego del cambio de liderazgo que tuvo por primera vez en 20 años? Cuando Singapur se independizó en 1965, el primer ministro Lee Kuan Yew y otros líderes fundadores comprendieron que se enfrentaban a un desafío económico. No tenían recursos naturales. Entonces, si el objetivo era desarrollar una economía basada en las exportaciones para atraer capitales extranjeros, debían fortalecer su industria manufacturera. Su ubicación fue un aspecto clave. Tiene acceso al estrecho de Malaca, al Océano Índico y al Mar del Sur de China, lo que lo convierte en un centro de transporte marítimo esencial. En un principio, Singapur se convirtió en una base manufacturera y se puso el enfoque en la industria intensiva en mano de obra para poder acabar con el desempleo alto.
Sin embargo, Lee siempre pensó en la manufactura como un trampolín hacia una economía más desarrollada. Estableció las bases de un gobierno estable y en gran parte transparente, con un sistema financiero y legal sólidos. También se aseguró de desarrollar un sistema de transporte público eficiente, así como una infraestructura de salud de primer nivel. En la década de 1980, Lee comenzó a preparar lo que hoy es la mayor fuente de riqueza de Singapur, las finanzas. Inspirado en Estados Unidos y el Reino Unido, promovió la liberalización del sector de servicios financieros con regulaciones más flexibles. Hoy en día se ven los efectos de esa estrategia. 4.200 empresas multinacionales tienen su sede regional aquí. En gran parte esto se debe a los bajos impuestos. La tasa de impuestos corporativos es del 17%, pero puede llegar a menos del 13,5% para algunas actividades. Además, el sucesor de Lee, Goh Chok Tong, mantuvo el enfoque en atraer a grandes empresas. Singapur orientó sus esfuerzos hacia una economía del conocimiento que se basa más en la creatividad y en el desarrollo de los emprendedores. Lee Hsien Loong, el hijo mayor de Lee Kuan Yew, asumió el cargo de primer ministro en 2004 y comprendió que para mantener el flujo de negocios y riqueza, Singapur debía ser un lugar aún más atractivo para vivir. Singapur tenía que aprovechar su ubicación privilegiada y convertirse en un destino en sí mismo. Eso ha sido clave para ser un país exitoso. En los años 70, inició un ambicioso proyecto de recuperación de tierras. A lo largo de los años ese espacio no solo se llenó de oficinas y departamentos, sino que se abrieron centros de entretenimiento, lo que cambió el perfil de la ciudad. Un ejemplo fue realizar el Gran Premio Nocturno de la Fórmula 1. El gobierno también aceptó la apertura de casinos, que allí se conocen como resorts integrados. Y el momento no pudo ser mejor, ya que las economías de India y China estaban en auge. La ubicación estratégica de Singapur atrajo a los más adinerados de la región, quienes podían disfrutar de los casinos y la vida nocturna mientras invertían su dinero. Como resultado, durante el mandato de Lee Hsien Loong el valor total de los activos gestionados aumentó. Comenzó con $420 mil millones y llegó a 3,6 billones en 2022. A pesar del éxito económico de Singapur, algunos critican su liderazgo debido a las restricciones impuestas a las libertades civiles y a los medios de comunicación. Con el objetivo de garantizar la integridad de Singapur, la libertad de prensa y de los medios de comunicación debe estar subordinada a sus necesidades principales. Durante el gobierno de Lee Kuan Yew, una de las críticas más importantes era que se vivía un clima de temor en el país, ya que la población se sentía intimidada y tenía miedo de las repercusiones por criticar sus acciones. Los gobiernos posteriores también fueron criticados por mantener un control estricto. Las protestas aún son ilegales. No quedan dudas de que el gobierno es consciente de que su población está cambiando. Es mucho más variada, expresiva y se hace escuchar. Mientras tanto, Singapur necesita mantener su competitividad, ya que otros países están aprendiendo de su modelo de crecimiento y el cambio climático amenaza la seguridad nacional. Estas son las condiciones en las que Lawrence Wong asume como el nuevo primer ministro de Singapur. Wong se crió en viviendas públicas y recibió elogios por su liderazgo en la respuesta del país ante el COVID-19. Se lo ve como alguien más cercano a la gente común. Deberíamos construir sobre lo que tenemos hoy. En Singapur deberíamos aprovechar y seguir desarrollando lo que funciona bien. Si bien el Partido de Acción Popular continúa estando en el poder, su popularidad está cayendo. En los próximos años habrá un aumento significativo en la actividad política y el debate público, y será más intenso en comparación con periodos anteriores. La acumulación de riqueza también conlleva desafíos, lo que ha resultado en un aumento de los precios de la vivienda y el costo de vida. Parte del crecimiento de Singapur se centró en atraer mano de obra foránea, pero esto genera preocupaciones entre los ciudadanos porque temen que los extranjeros estén ocupando demasiados trabajos de calidad. Según los números, la desigualdad ha disminuido, pero no todos los habitantes sienten lo mismo. La población del país está envejeciendo con rapidez, lo que agregará presión al crecimiento de la fuerza laboral y al gasto del gobierno, ya sea que se trate de manejar el descontento social o de guiar la transformación continua de Singapur hacia un centro tecnológico,
La responsabilidad principal de Wong es mantener el éxito que tanto les ha costado alcanzar.